La palabra es suya, Santiago. Bueno, muy agradecido, estimado Ezequiel. Le agradezco a los amigos de Entre Ríos y al foro que preside el amigo Marañón por esta invitación que me han hecho. Es un gran honor para mí y especialmente porque me han dado la oportunidad de poder contribuir a esclarecer aspectos de nuestra historia nacional que tienen una amplia repercusión en los todavía, a pesar de que han transcurrido más de 200 años. Y hoy, precisamente, como ustedes ven ahí en pantalla, se conmemora el 213 aniversario del fusilamiento o asesinato político 26 de agosto del general Santiago de Liniers y Bremont. Ustedes ven ahí dos slides en la que se ve en un cuadro la rendición inglesa ahí en lo que es hoy la Plaza de Mayo y al lado es cómo termina Liniers, el héroe de la reconquista y defensa de Buenos Aires, termina siendo fusilado el 26 de mayo de 1810. Esto para nosotros debería llamarnos la atención, porque evidentemente todo el proceso de emancipación, de independencia y de autonomía argentina se inició mal, se inició con malos augurios. Ese es mi criterio y mi opinión, y lamento profundamente que esos malos augurios pareciera que todavía están replicando sus consecuencias en nuestros días, porque las cosas en el país no van bien, no fueron bien en el transcurso de estos más de 200 años, y es probable, a mi criterio y a mi opinión, que terminen muy mal. Y por eso quería también, en un momento más, pasar un aviso sobre algo que está relacionado en uno de los videos, el último video que grabé en Canal TV1, sobre, digamos, el testamento póstumo o próximo a su muerte que dejó el padre Membiel, en la cual, preguntado de cómo veía la situación de la Argentina en el futuro, él respondió que no veía solución para la Argentina, solución humana. Bueno, yo no sabía de esto, recién me entero hace pocos días que en el aniversario también de la muerte, 50 años del padre Julio Membiel, de que publica en la prensa sus últimas, digamos, su último pensamiento, que es este, y con el cual yo vengo coincidiendo hace más de 20 años, publicando en Patria Argentina reiteradamente estas advertencias de que la Argentina no tiene solución humana, aunque como lo dice el padre Membiel, él cree que tiene solo solución divina si Dios interviene en auxilio y ayuda de la Argentina, y que yo creo, también creo lo mismo. Lo que pasa que han pasado 50 años y la degradación y jurídica de la Argentina en estos 50 años se ha transformado profundamente, y la religiosidad y la devoción a la Santísima Virgen María Inmaculada, que podría haber atenuado esa devoción tan grande que la vio también Don Orión en 1935, después del Congreso Eucarístico Internacional que se realizó en Buenos Aires, de esa religiosidad
prácticamente queda un pálido reflejo. Bueno, si usted me pone pasamos a la placa 2, estimado amigo, eh, la 2. Esta, bueno, ustedes ven ahí la tapa este, de lo que fue una publicación que realizamos como boletín del Centro Cívico Patriótico que acompañaba nuestra publicación principal, que era el diario Patria Argentina, que ya no se publica, ya no puedo publicarlo más por razones de, digamos, de soledad y también por razones económicas y de infraestructura y porque también me he ido puesto viejo y lamentablemente después de la pandemia veo que las capacidades de ayuda, de colaboración, de asistencia, de auxilio de mucha gente que nos rodeaba ha sido severamente disminuida y desconozco el motivo del problema y por la cual este, me ha impedido continuar y estoy sacando estas cosas, lo poco que puedo hacer, y lo voy a hacer hasta mi última instancia, pero me da la impresión de que esto es muy poco y desgraciadamente no alcanza para modificar la situación. Ustedes ven que esta es la tapa que se publicó, una edición especial, se publicó para el aniversario, el 200 aniversario, el bicentenario de la reconquista de Buenos Aires y defensa también de Buenos Aires al año siguiente, en el 2010, en el 2000, perdón, en el 2006 y luego en el 2007. Ahí hemos tratado de publicar material que normalmente la historia oficial, como decía en la portada con que iniciamos este trabajo, no abre ninguna posibilidad de conocimiento, porque la historia oficial ha sido hecha por los liberales y Liniers fue un blanco muy específico y muy importante de los liberales, como lo vamos a ver en el transcurso de esta exposición, no solo de los liberales, sino de la parte más activa de los liberales. Entonces, yo lo tengo en formato electrónico, este boletín, para los que quieran en algún momento hacerse con este boletín. Creo que es importante tenerlo como consulta. Sus datos y sus textos han sido sacados de obras que prácticamente el público general de a pie no tiene acceso y difícilmente lo tenga porque no hay quien enseñe eso. Entonces pasamos al slide número 3, donde ahí está una invitación de la otra campana, que es un video que grabo cada 15 días por la generosidad y colaboración del canal TV1, que ya había hecho una serie de varios, 4 o 5 años, empezamos creo que en el 2016 o 2014, perdón, y este último toco el tema este que me referí recién al padre Membiel, a esa afirmación en su lecho de muerte 2 días antes de fallecer, que otro sacerdote le pregunta qué solución ve para la Argentina, donde Argentina, él dice, no tiene solución humana. Hablo específicamente, arrimo
los fundamentos necesarios de por qué pienso. Y bueno, una de las cosas que publico es una compilación que hice en el año 2018, a fines de 2018, en diciembre, en el ejemplar de diciembre de Patria Argentina de 2018, en el boletín de los centros cívicos patrióticos titulado La Argentina camina hacia el suicidio, donde ahí resumo los principales argumentos sobre esta temática desde el año 2010 inclusive hasta el 2018. Y hasta yo mismo me asombré, no solo la regularidad, sino también los aportes que fui encontrando y fundamentos que fui encontrando para permanecer en esa idea y sostener esa opinión. Lamentablemente no es fácil pensar de esta forma y ya vemos que nosotros necesitamos repetir muchas veces las cosas para que se comprendan. No sé por qué eso está pasando a esta altura de la historia universal. Este es un aporte más y está disponible. Ustedes tienen en ese slide que demostramos, el número 3, ustedes tienen ahí la dirección de YouTube en la cual está publicado. Si lo quieren copiar, repita, o en este momento sería interesante que ustedes vean estos aportes que hemos tratado de hacer bajo el título del programa La Otra Campana. Es decir, tratamos de no repetir lo que dice la historia oficial ni el establishment propagandístico, que ya no solo es argentino, sino mundial, respecto a las situaciones tan graves que ocurren en el mundo y que están ocurriendo hoy en la Argentina. Bueno, vayamos entonces a la placa número 4. ¿Quién Ahí, fue Santiago de Liniers? perfecto, debería estar riéndose. Bueno, veamos primero una breve reseña, abuelo de pájaro, de quién fue Santiago de Liniers y Bremont, un hombre que no surgió de la nada. Este hombre de origen francés perteneció a la antigua nobleza militar de Poitou, provincia de Francia. Su ascendencia cuenta hasta 8 caballeros de la Orden de San Juan de Jerusalén desde 1566. La mayoría de sus antepasados descollaron en la actividad militar y su familia, cuando se produjo la Revolución Francesa, tuvo muchas bajas, inclusive mártires, en la guerra de la Vendée, que fue la reacción católica antirrevolución francesa que durante muchos años combatió contra el régimen de la Revolución Francesa. Hizo la carrera militar Liniers en la Orden de Malta, con la correspondiente constancia y verificación de lo que se llamaba en esa época la limpieza de sangre. En 1768 regresa a Francia como caballero del hábito de San Juan de Jerusalén, con la cruz de la Orden de Malta que jamás dejó de usar, inclusive cuando estuvo a las órdenes del rey de España y su asesinato acá en Argentina. Ingresa en el ejército como subteniente del regimiento Royal Piemont y en 1775 ingresa a la Real Compañía de Caballeros
Guardia Marinas de Cádiz, por tu actuación en la campaña de Argel. Cádiz es donde precisamente están sus restos, son venerados por España cuando fueron extraditados después de 75 años de su asesinato en el Monte de los Papagayos, al sur de la provincia de Córdoba. Olvidado durante 52 años en una fosa común, juntos con sus compañeros de infortunio, y con la cual los argentinos perdieron la memoria, desde que fue su primer libertador y su primer padre de la patria, porque eso fue Liniers, guste o no nos guste. Sigamos con la siguiente slide, la 5, estimado amigo. Uno de sus condiscípulos o compañeros marinos de España, tales como don Gutiérrez de la Concha, precisamente este compañero joven cadete y que vino en la misma época que él al servicio, siendo español, al servicio del rey de España y de la administración y del ejército español al Río de la Plata, también fue fusilado con él porque se desempeñaba como gobernador de la provincia de Córdoba en esa instancia del 26 de agosto de 1810. En 1775, con 22 años de edad, pasó a revistar el resto de sus días bajo el pabellón español. Siempre estuvo bajo el servicio de España y al servicio de España. En ese mismo año reconquista la isla de Menorca, que estaba en manos de los ingleses. El hecho fue comentado con detalles en la Gaceta de Francia en 1781. Además fue ascendido a teniente de navío y antes de cumplirse 6 meses de su anterior ascenso, a solicitud del almirantazgo por su desempeño heroico. Él tuvo una serie de ascensos muy rápidos en su juventud, precisamente porque se destacó por su valor, intrepidez y coraje. En 1782 obtiene su primer comando, un navío con 24 cañones y 70 hombres. También en ese año participó en el intento de retomar el Peñón de Gibraltar para la corona de España. Como ven, profesionalmente, y refiriéndome a su actividad militar, él es un militar extraño, porque tiene formación marina, empieza su actuación militar como marino, también fue oficial de caballería en sus primeros años, hasta que se graduó en la escuela de Cádiz, la Escuela Naval de Cádiz, pero es raro encontrar un personaje histórico de esta calidad, que fuera marino y también un hombre entendido en las artes de la guerra terrestre. En 1782 obtiene su primer, habíamos dicho, su primer comando y con otras capturas de buques ingleses, seguimos en el slide 6, le proporcionan el ascenso al grado de capitán de fragata. Y como les dije recién, este fue el tercer ascenso en menos de 15 meses. Se nota que fue un oficial muy destacado y reconocido por sus superiores. En 1783 se le encomienda una misión diplomática ante el feroz Dey de Trípoli,
en el África del Norte, a Ali Bajá, y logra convencerlo para que libere a 200 cautivos europeos. En 1784 es enviado al Río de la Plata, al apostadero de Montevideo, para la formación de una flotilla de lanchas cañoneras. Pasamos entonces al otro slide, al 7. En 1792 asciende a capitán de navío. Después de unos años de poca actividad, lo designan en 1802 gobernador interino de los 30 pueblos de las misiones guaraníes y tapes, es decir, las misiones jesuíticas que habían estado permanentemente bajo el asedio de los bandeirantes del imperio del Brasil o del imperio portugués en esa época todavía. Su labor en esa zona, en las misiones jesuíticas, fue exitosa. Salvó a las misiones de caer en las garras de los portugueses con esas bandas de bandeirantes portugueses, y a los indios de ser explotados por encomenderos lusitanos. En 1804, después de 2 años de interinato y sin recibir paga alguna, o muy poca, regresa a Buenos Aires. En 1805 finalmente es designado jefe de escuadra. Y prácticamente ese era su trabajo militar, específicamente marino, en el momento en que en 1806 se produce la invasión inglesa. Pasamos al siguiente. Pasamos entonces al 8. Y ahí vamos a ver a Francisco, al personaje internacional, Francisco de Miranda y las invasiones inglesas. Yo no voy a entrar a lo repetido, de repetir los hechos militares, los dispositivos de la reconquista, detalles que fueron publicados exhaustivamente a lo largo de 20 años en el diario que dirigía Patria Argentina, todos los años, y por eso todos los años también con los amigos de Patria Argentina y aquellos que colaboraban con nosotros en el boletín cívico patriótico, organizábamos, no a título de dueños ni de autores exclusivos y excluyentes, todos los años, desde durante 20 hasta el 2018, organizamos todos los años un homenaje y conmemoración, una misa en honor a la Reconquista y a su héroe, el general Santiago de Liniers. Al principio lo hicimos en la iglesia de Santo Domingo. Luego lo continuamos realizando en la iglesia San Juan Evangelista, en Moreno, en Piedras, creo que es, y Alsina. Este es un templo histórico. Lamentablemente no me dio, en la preparación del trabajo, me olvidé de acercar algunas imágenes de ese templo, que ya dejó de ser el convento de las Clarisas, porque en ese convento y en la reja de la clausura, de esas monjas de clausura, estuvo Liniers pidiéndole clandestinamente el día 11 de agosto, estuvo pidiéndole a las monjas clarisas que rezaran durante toda la noche, porque él iba a iniciar la operación de la Reconquista
precisamente al día siguiente con las primeras luces. Y así efectivamente nosotros recordamos a Liniers y recordamos a la Reconquista justo porque las rejas de la clausura dan sobre el altar principal de la iglesia San Juan Evangelista. Por supuesto que ahí siempre nos imaginamos a Liniers parado clandestino en la noche previa a lanzar la operación de Reconquista, parado y furtivamente que entró a la ciudad, siendo él el comandante en jefe que dirigiría la operación al día siguiente y corriendo el riesgo de ser capturado por los mismos ingleses. Bueno, es una de sus características, de su personalidad tan destacada y de un coraje comprobado. Habiendo hecho esta referencia breve, quiero referirle que las invasiones, o la primera invasión inglesa, que da lugar a la ocupación de Buenos Aires y a la designación de un gobernador militar inglés como autoridad máxima de la ciudad de Buenos Aires, no es el producto de que andaba la flota inglesa paseando por el Atlántico y viendo a ver qué podían hacer y si encontraban o no encontraban. Tampoco andaba pescando como andan ahora las flotas paralela a la costa argentina y al mar argentino. En esa época los viajes no eran tan ociosos ni andaban perdiendo el tiempo. Es el resultado, las invasiones inglesas son el resultado de una planeada por el gobierno y la corona de Gran Bretaña. No es el azar, no es la casualidad, no son almirantes y generales que andaba de pesca o de piratas, es una acción planificada. Y el impulsor de esa acción, digamos, el ideólogo, y allegó la idea, que ya era una idea vieja, no es original de Francisco de Miranda, un general venezolano, muy, muy habitué en esa época y en ese tiempo a las cortes y a los gobiernos europeos, muy bien recibido, y fue un destacadísimo masón, y precisamente por eso las puertas de las distintas monarquías estaban abiertas. Y en Inglaterra estaban como en su casa. Es citado Francisco de Miranda como el primer precursor de la independencia de la América hispánica. Y él propuso aplicar parte del plan de Pullen, denominado históricamente denominado como una propuesta para humillar a España, así lleva ese título, ese plan, atribuido a John Pullen, un militar inglés que en su momento se atrevió a proponer, fíjese que estamos hablando de 1711 a 1732, a proponer la conquista del Río de la Plata, de Chile, y luego, por incitación o insinuación de Francisco de Miranda, esta empresa que termina en el Río de la Plata en 1806, que pretendía Miranda que sea una empresa conjunta con la invasión de Caracas, es decir, lo que hoy es el territorio de Venezuela. Ese plan consistía, como dice acá en la placa, invadir Caracas y Buenos Aires y desde allí cruzar. Está en la diapositiva 8, cruzar
conquistar, invadir Caracas y Buenos Aires, y especialmente desde Buenos Aires, en relación al Cono Sur, desde Buenos Aires cruzar a los Andes para atacar el Perú. El general escocés Thomas Maitland no coincidía con Miranda en invadir Caracas simultáneamente. Sostenía que la primera etapa debía ser un ataque a Buenos Aires. A continuación de la captura de Buenos Aires, el objetivo debiera ser enviar a un cuerpo que tomara posesión de la ciudad de Mendoza, la mejor ubicada y más próxima a la cordillera de los Andes. Una vez que se cruzaran los Andes, aniquilar el reino de Chile y de allí preparar el avance hacia el norte, es decir, hacia el Perú, si este plan triunfara en sus fines. La provincia del Perú o el virreinato del Perú, como se conocía en ese momento, quedaría expuesto de inmediato a una captura segura por parte de los ingleses según este plan. Esto está tomado del autor Graham Joule, Ocupación y Reconquista, 1806-1807. Bueno, como ustedes ven, esto ya era un objetivo de largo alcance, previo, estudiado previamente, y obviamente, si pasamos a la placa número 9, ustedes se darán cuenta que para planear, hacer un plan de este tipo, no es que tuvo una inspiración divina o tuvo un sueño o alguien lo inspiró por un acto de magia. Se llevó a cabo un trabajo de inteligencia, como toda acción previa a cualquier decisión militar. Un plan de inteligencia que debió de haber llevado por lo menos 3 o 4 años en esa época, en toda esta región del sur de Sudamérica, y fue llevado a cabo por una red de espías. Después de permanecer en Buenos Aires varios meses, realiza un viaje a Montevideo, ahí obtiene un pasaporte para seguir a Chile y volver por el Alto Perú, hoy Bolivia. En su viaje de vuelta fue arrestado entre Potosí y Cochabamba y traído a Buenos Aires como espía. Seguramente este espía Burke, Florence Burke, viajó a Chile dando vuelta o por el estrecho de Magallanes o por el pasaje de Drake, ¿no? Las zonas más tormentosas del Atlántico, que suelen ser espantosas en algunas épocas del año por las tormentas que debían soportar esos barcos a vela, y llegaban luego a Santiago de Chile. Este personaje, Burke, tuvo estrecha relación con el famoso Juan José Castelli, el doctor Castelli, quien hablaba perfectamente inglés, además de alojar en su quinta posteriormente, ya una vez que fueron derrotados los ingleses en las invasiones que llevaron a cabo en 1806 y 1807, esos oficiales, muchos fueron alojados en su quinta y en la de Rodríguez Peña y Manuel Moreno. Bueno, Castelli y Rodríguez Peña, por supuesto, hay que pensar qué los unía, cuál era el interés que los unía, cuál era la ideología, cuál era el lazo, el afecto que tenían para estar y compartir esta convivencia con enemigos de nuestra patria, ya en esa época. El autor Carlos Roberts, en su obra
comenta lo siguiente: como se ve en Buenos Aires, un pequeño grupo de patriotas esperaba una intervención inglesa en su favor, pero ni el pueblo ni el gobierno a ver, ni el gobierno, Disculpe, Santiago, ¿en qué diapositiva estaríamos? estaríamos en la 10, Perfecto. ni el gobierno virreinal lo sabían. Y evidentemente este grupo de amigos, hay grandes sospechas y hay a veces algunos documentos no muy explícitos, pero que insinúan, este, pertenecían a un tronco común de la masonería controlada por los ingleses. Evidentemente, estas invasiones no se hubieran podido realizar si no hubiesen tenido el apoyo, la ayuda y no hubieran conspirado contra España en ese momento, y luego lo siguieron haciendo contra la Argentina permanentemente, si no tenían el apoyo de la masonería y si no hubiesen pertenecido a la masonería. Esto es realmente es lamentable, pero esa tradición de defender intereses extranjeros a través de las logias masónicas, eso se mantiene inalterable a través de los años y a través de los 2 siglos que han transcurrido. Melville y Popham, y junto con la inspiración de Miranda, habían hecho un plan, un memorándum a través en el que contenía el plan que presentaron al primer ministro inglés Pitt, precisamente con un nuevo intento de reconquistar Buenos Aires después que fueron expulsados luego de la primera invasión inglesa. Miranda, en esa reunión y almuerzo con el primer ministro y con Popham, que fue el almirante el jefe naval de la expedición, y el general Melville, bueno, acordaron necesario, posterior ya a la defensa y expulsión por segunda vez de los ingleses, mantener una guarnición permanente en el Río de la Plata, ya sea parte en Montevideo, parte en Buenos Aires o en alguna de esas 2 puertos importantes del Plata, de forma tal de que estuvieran a tiro para cualquier otra nueva empresa de invasión o de interferencia en los asuntos del Río de la Plata o de las provincias del virreinato del Río de la Plata. Un científico que fue un agudo observador como Guillermo Humboldt manifestó: si por desgracia lograsen los ingleses la emancipación de la América española y por consiguiente la posesión de los puntos que desean, la Europa toda tendría que renunciar dentro de poco al comercio que por medio de la España y de sus propias colonias han hecho hasta ahora en aquel vasto hemisferio, porque quedaría dividida en un sinnúmero de repúblicas o gobiernos débiles y desunidos. Evidentemente Humboldt fue un visionario porque vio que el destino de estas provincias o de estos virreinatos del sur, de América del Sur, bajo control español, terminarían divididos en una gran cantidad de países y
naciones artificialmente divididas cuando su existencia primaria había sido nada más que 3 virreinatos en América del Sur. Bueno, así son las cosas y desgraciadamente esta gente que ha perseverado a lo largo de los tiempos, contribuyendo y ayudando y colaborando con el dominio inglés sobre estas tierras de América del Sur, pareciera que han salido por ahora con la suya, con su capricho y cumpliendo su interés apropiarse y hacerse del control de esta parte del continente sudamericano. Esto es muy importante tenerlo en cuenta porque esto viene a la realidad actualmente, bajo otros nombres, otras instituciones, bajo la apariencia de empresas multinacionales, de ONG, en fin, distintas formas de penetración cultural, económica, financiera, eso se mantiene, eso se mantiene. El sueño de la libertad y la independencia siempre fue, a mi criterio, una cuestión, una aspiración más que una realidad, porque hubo un conjunto, en el caso argentino, de argentinos que contribuyeron activamente a que eso se llevara, digamos, a que este país, nuestro país, no fuera realmente libre e independiente de cualquier tipo de dominación, tal como se agregó en el Acta de la Independencia posterior a la que se aprobó el 9 de julio por iniciativa del diputado Maldonado, que hizo agregar a la Declaración de la Independencia que la Argentina, lo que se consideraba independiente y libre, era de toda dominación extranjera y no solo del Reino de España. Eso con gran tino, con gran visión, el diputado Medrano lo hizo agregar precisamente para que algunos sectores del ejército no se sublevaran creyendo de que posiblemente podíamos pasar a depender de la corona portuguesa con el proyecto de la princesa Carlota que también se alentaba. Es una monarquía constitucional. Bueno, así que tengan en cuenta Francisco de Miranda y las invasiones inglesas. Son una misma cosa, un mismo poder, secreto y público. Pasamos ahora al número 11, que es uno de los acontecimientos que debió enfrentar el Liniers ya como virrey, porque no me detengo en los detalles de la defensa ni de la reconquista, pero después de la defensa de Buenos Aires, virrey fue designado virrey por el Cabildo de Buenos Aires, virrey interino, después fue confirmado y debió renunciar a raíz del alzamiento o levantamiento o sublevación de Martín de Álzaga el 1 de enero de 1809, y con esa excusa se designó a otro virrey y Liniers tuvo que entregar el virreinato al virrey Cisneros, el que se vería enfrentado luego en 1810 a la Revolución de Mayo. En julio de 1809, Liniers entrega el mando a Hidalgo de Cisneros, que había sido designado por la Junta de Sevilla. Recuerden que en esa época España estaba
conquistada, invadida y controlada por Napoleón, los ejércitos napoleónicos, como consecuencia de las presiones que debió sufrir Liniers y de sus enemigos de Buenos Aires y de esta fracasada sublevación en su contra comandada por Martín de Álzaga, que también fue un hombre que intervino activamente y muy patrióticamente tanto en la reconquista como en la defensa, aunque no combatiera las mismas, ayudó porque era un hombre muy rico, ayudó y alentó a los españoles a la lucha contra los ingleses. Este hombre tuvo una inquina especial de envidia o de celo contra Liniers por su origen francés y se vertieron una serie de intrigas argumentando que Liniers podría ser un agente francés al servicio de Napoleón, cosa que nunca se pudo comprobar. Pero esos dimes y diretes y esas calumnias fueron suficientes para que España ordenara el relevo de Liniers. El 31 de agosto de 1809, Liniers, en compañía de su numerosa familia, esto también hay que decirlo, Liniers se casó, su primera señora falleció y luego se casó en segundas nupcias con la hija de Martín de Zarratea, y acá cuando se refiere a la numerosa familia son a sus 3 hijos del primer matrimonio más 5 más del segundo matrimonio. Es decir, en el momento, este 31 de agosto, cuando se traslada o desiste de trasladarse a Cuyo y dirigirse a Córdoba, bueno, tenía a su cargo 8 hijos. El más pequeño creo que en ese momento tenía 10 años y estaba cursando en el colegio, lo hizo cursar en el colegio como pupilo en el colegio Montserrat de la ciudad de Córdoba. Entonces, Liniers desiste de irse a Cuyo y permanece y se traslada a, a Córdoba con la esperanza de explotar o constituir una sociedad que explotara las minas de Famatina, del cerro de Famatina que está en La Rioja. Intento que se frustra por no pudo alcanzar el número necesario de accionistas para que reunieran el capital que requería esa empresa. Ya en febrero de 1810, en carta, ya estamos ya en el año decisivo, 1810, en carta dirigida a su apoderado en Buenos Aires, Francisco Antonio Letamendi, Liniers menciona la adquisición de la estancia de Altagracia, antigua explotación agropecuaria que había pertenecido a la confiscada Compañía de Jesús, como decir, a los jesuitas, como consecuencia de su expulsión de América por parte de los Borbones, la corona de España, en 1767. Entonces, teníamos que, a partir de febrero, Liniers empieza a instalarse en Altagracia, en lo que había sido el casco de la estancia, de una estancia muy importante que había en Altagracia y que fue, digamos, la base de la fundación de la actual ciudad de Altagracia. Santiago, me hacen una consulta. ¿Las preguntas las quiere responder durante la conferencia o las prefiere responder al final? No, prefiero responderla al final. Si Perfecto. usted Entonces está iré acumulando con los comentarios, preguntas los iré acumulando. Perfecto. Bueno,
Pasamos al slide 14. Ahí ustedes ven cuál era la casa de Liniers en Altagracia, qué es lo que compró él en Altagracia. Y se ve el frente y después la entrada. Hay un gran patio interior y hay una entrada bastante majestuosa que ya estaba construida con esta escalera que ustedes ven acá, que son las fotografías clásicas que se tienen de la casa de Liniers, donde habitó muy poco tiempo, porque un mes después, ya en julio, en agosto de 1810, él se retira de esta casa, abandona junto con sus otros compañeros, muy poca tropa que lo acompañaba en su intento de enfrentar a la Revolución de Mayo de Buenos Aires. Si vamos al siguiente slide, es el número 15. Ahí tenemos la constancia de la compra de la estancia de Altagracia, para lo cual, entre otras deudas que contrae para comprarla, obtiene un préstamo con hipoteca de 2.000 pesos del monasterio de Carmelitas Descalzas de la ciudad de Córdoba a 4 años con un interés del 5% anual. La casa el importe total de esa casa era de 11.000 pesos. Estos 2.000 pesos era parte de lo que entregó en efectivo y debía devolverlo, como dice acá, a 4 años. Ahora bien, acá yo descubrí por casualidad este préstamo de una institución religiosa católica que gestó con Liniers la usura. Con esto también quiero demostrarles que Liniers no era un hombre rico, no tenía bienes, era un hombre muy... no era un pobre, pero no era un rico. Tuvo que tomar un préstamo para comprar esta casa, a pesar de que había sido virrey. Vaya de ejemplo para estos tiempos de la Argentina, de esta Argentina corrupta y corruptora que hemos vivido desde hace muchas décadas. ¿Por qué no practicaba una institución la usura, que estaba prohibida moralmente y era castigada como pecado mortal por la Iglesia Católica? Y consta eso en la encíclica Vic Pervenit, de algunas cuestiones injustas de Benedicto XIV, porque la usura para todos y para la Iglesia Católica actualmente, que esto sigue vigente, no fue anulado, pero no es observado. Es un lucro que excede de los recibidos mutuos. Y eso es el préstamo de dinero a interés, a la cual yo he tratado tanto de dedicarme y de esclarecer sin mucho éxito en estos últimos 23, 25 años que he andado casi por muchos lados del país tratando de denunciar la existencia de lo que Pío XI en su encíclica 40º año, el año 1931, llama el imperialismo internacional del dinero. Esto es lo que ha costado el principal motor de la acumulación extraordinaria de riqueza a través del préstamo de dinero, y que ha constituido este poder mundial del dinero o este poder internacional dominando el mundo en la actualidad. Y vaya también el recuerdo de que lamentablemente la Iglesia
también cayó en la práctica de la usura, no solo los protestantes, sino también la Iglesia, y hoy esto no es perseguido, no es condenado como pecado y no es practicado activamente en la Iglesia, y es una de las causas de la concentración extraordinaria de riqueza del mundo en cada vez menos manos. Y por eso se habla tanto de la distribución de riqueza, pero no de lo que produce la concentración de la riqueza. Entonces, se combaten las consecuencias y no se mencionan, ni se explican, ni se enseñan, diría yo que en ninguna universidad católica, por lo menos, esta cuestión de la usura. Y lo digo con cierta crudeza porque tenemos que empezar por casa a corregir las cosas si realmente se quisieran corregir. Pero veo que hace muchos siglos, como dice el padre Membiel, esto se ha ido degradando, y una de las cosas que ha contribuido a la degradación total y a la exaltación del dinero como el ídolo moderno ha sido la libertad para ejercer la usura, que en última instancia ese es el libre comercio. Eso es la libertad de mercado. Eso es el ideal de Adam Smith. Eh, Ahí está el kit de la cuestión. Nadie quiere hablar de la usura. ¿O acaso ustedes todos los días oyen hablar de la usura? Nadie habla de la usura. Ha sido una palabra olvidada a el desván de cosas inservibles y antiguas. Lamentablemente. Por eso no va a prosperar, por eso no prosperó el marxismo, por eso no prosperó el movimiento de sacerdotes del tercer mundo, nada. No se va a poder distribuir la riqueza mientras los usureros internacionales sigan prestando dinero y los ignorantes y cómplices, como la Argentina sucede en su clase dirigente, sigan tomando año tras año, incrementando su deuda externa cada vez más impagable, cada vez más impagable. En fin, es la nueva y moderna forma de esclavitud de estos años que nos creemos tan libres e independientes. Bueno, pasamos al número 17, si es tan amable. Por favor. Liniers tenía conocimiento de la conspiración que se estaba armando desde hacía tiempo, desde las invasiones inglesas. No se olviden, por eso yo no voy a esos detalles, porque todos lo sabemos, pero claro, no sabemos las consecuencias. No se ha explicado. Una anécdota, que Beresford se escapó. Ah, claro, se escapó Beresford con el coronel Park y algunos oficiales más. No es que se escapó, lo dejaron escapar. ¿Y quiénes tramaron el escape de un hombre tan importante y que sirvió para la conducción de la segunda invasión inglesa en el año siguiente? Y ese grupo de masones, llamados patriotas acá por la historia oficial, ellos lo dejaron escapar. Cuando se había ordenado la internación de Beresford y de los oficiales ingleses que estaban detenidos como prisioneros en Luján, lo dejan escapar, hacen un ardid diciendo que el virrey en ejercicio había ordenado que necesitaban que Beresford sea interrogado en Buenos Aires, y todo fue mentira. Y ahí colaboraron activamente, no pasivamente, el señor Saturnino Rodríguez Peña y el señor Padilla, dos grandes colaboradores y cipayos
a pesar de que hay una calle en Buenos Aires y muchas cosas más que se llaman Rodríguez Peña, ¿no? Bueno, sí, se llama, o sea, no dice el nombre, sino es el hermano, que es más o menos la misma cosa. Pero los liberales y masones se han ocupado muy bien de borrar de la memoria y del nombre de las calles de Martínez Ubiría o el famoso autor argentino Hugo Guas. De eso sí, se ocuparon de que no quedara ningún solo cartel en la calle. Y no se encuentra nada que se llame Hugo Guas, Martínez Ubiría. Pero Rodríguez Peña sí hay, por supuesto. En dicha carta, dirigida a Vicente Chavarría, Liniers expone su sentimiento y su posición respecto a los hechos que él conocía que se estaban tramando y evidentemente que tenía quien le informase. Y un párrafo de esa carta de Chavarría dice lo siguiente: el estado de esa capital que vuestra excelencia conoce tan bien como yo, en la cual hay un plan formado y organizado de insurrección que no espera más que las primeras noticias desgraciadas de la península, en el día le digo que positivamente reinan las ideas de independencia fomentadas por los rebeldes que han quedado impunes, y que el que una vez ha podido romper los sagrados vínculos de la lealtad jamás puede ser fiel. Esta es una carta transcripta por Torres, Félix A. Torres, en Santiago de Liniers, sus cartas desde la historia, 1809-1810. Bueno, esta es una de, digamos, como sabemos, en julio, esta carta es del 19 de mayo de 1810, dirigida a Cisneros, constituye, digamos, tardío al virrey, que ya unos días después enfrentaría lo que todos prácticamente sabían que iba a ocurrir, y que era la Revolución de Mayo, y obviamente con el destino que todos conocemos, pero que muy pocos conocen sus detalles. Muy pocos conocen sus detalles. Ustedes sabrán que al día siguiente, el 25 de mayo, la primera recepción oficial que se hace de un grupo extranjero es a los comandantes de los buques ingleses que estaban en el puerto, oportunamente estaban en el puerto de Buenos Aires el día anterior, el 25 de mayo. Son los primeros. Y después viene que la primera junta sí fusila a Liniers y a 5 compañeros más de Liniers en Córdoba, pero obviamente nadie les dice a los alumnos ni de la escuela primaria, secundaria y menos universitaria que la misma junta que ordenó el fusilamiento de Liniers le dona a Lord Stratford un terreno, una extensión de terreno de 5 leguas cuadradas en función de los grandes servicios prestados al que todavía era una provincia o una entidad española, por tanto, oficialmente no se había oficialmente separado de España. Fíjense, a Lord Stratford, que era el Lord inglés que estaba en Río de Janeiro y que manejó todas las intrigas de la independencia durante muchos años, y que fue el artífice de la división territorial también, como ha ocurrido después de 1810, ¿no? Bueno, pero esas son las cosas
empezamos mal y por eso creo que podemos terminar mal. Hay algo que no estuvo bien hecho y que el país debe redimirse de los errores cometidos lamentablemente por los buenos patriotas de 1810, llevados por esta gente que, bueno, cercana y subordinada a los intereses ingleses. En esta carta que hace mención acá a Vicente Echavarría, Liniers expone sus sentimientos, decía, la anterior era la carta que Liniers le manda al virrey Cisneros. Y en esta dice lo siguiente: ¿cuáles son los conceptos fundamentales de esa carta? La número 17 es, la diapositiva 17. La 17. Yo estaba fijándome en el texto, quería leer nada más que lo que había subrayado. Uno de los que le dice a Chavarría es lo siguiente: excuso de extenderme en reflexiones sobre el estado de esa capital, en la cual hay un plan formado y organizado de insurrección que no espera más que las primeras noticias desgraciadas. Esa es a Liniers. Pero después, a Echavarría le dice, entre otros párrafos, los más destacados, lo siguiente: la masa tentativa al derecho natural y de gente que jamás se haya formado, y aún la más contraria a los restos de la prudencia y de la combinación política, por donde Buenos Aires puede creer que todo este continente se prestará a sus ideas. Solo la opinión, la más presuntuosa, puede figurársela. ¿Por qué leo esto? Porque ahí Liniers se equivoca. Liniers se equivoca en su apreciación. Evidencia un desconocimiento real de los alcances de la conspiración y se equivoca en apreciar la actitud de las provincias respecto al movimiento de Buenos Aires, las que estaban mucho más trabajadas por las aspiraciones revolucionarias que lo estimado por Liniers. En este sentido, sus apreciaciones se parecen más a una expresión de deseos que a una constatación objetiva de la realidad política. En esa carta a Chavarría, Liniers cae en ese error lamentable. Pero la carta que más importante deja días nomás antes de separarse de su familia y encontrar el 26 de agosto la muerte, es la que le escribe a su suegro, a Martín de Zarratea, y realmente constituye un legado político y espiritual, no solo para los argentinos, sino también especialmente para sus hijos. Una de las cosas que dice, por ejemplo, habla sobre los frailes revolucionarios, es decir, los sacerdotes revolucionarios, frailes fanáticos quienes, olvidados de los preceptos, los más sagrados y más sencillos de la moral, abusan de su ministerio para seducir los hombres sencillos. En otro párrafo dice: ¿cómo siendo yo un general, un oficial, quien en 36 años he acreditado mi fidelidad y amor al soberano, quisiera usted que en el último tercio de mi vida me cubriese de ignominia, quedándome indiferente en una causa que es la de mi rey, que por esta infidencia dejase a mis hijos
un nombre hasta el presente intachable con la nota de traidor. Estas son frases muy duras que deja escrita y está completa la carta. Por último, señor, le dice a su suegro, el que a las aves, el que nutre a las aves, a los reptiles, a las fieras y los insectos, proveerá a la subsistencia de mis hijos, 8 hijos, los que podrán presentarse en todas partes sin avergonzarse del deber, la vida a un padre que fuese capaz por, por ningún título de quebrantar los sagrados vínculos del honor, de la lealtad y del patriotismo, y que si no les deja caudal, les deja a los menos un buen nombre y buenos ejemplos que imitar. Es una carta digna de leerse, muy, muy espiritual, muy patriótica también, y habla de su fidelidad a España, al rey y a la religión católica. Vamos al siguiente slide. El 31 de julio de 1810, Liniers, en acuerdo que estaba en Córdoba, ya radicado en Altagracia, junto con el brigadier Juan Gutiérrez de la Concha, que era el gobernador y compañero de él en la juventud en la Escuela Naval en Cádiz, el coronel, y junto con también el coronel Santiago Alejo de Allende, el doctor Victorino Rodríguez, el tesorero de la Real Hacienda Joaquín Moreno y el obispo de Córdoba, doctor don Antonio Orellana, ven que sus tropas, los que ellos habían reclutado, desertan. Habían logrado reunir 1000 hombres para enfrentar la revolución de Buenos Aires. Esa gente, toda de armas, que habían logrado reunir, se disolvieron. Y en ese momento, en ese día, quedaban solo 400. Y resolvieron dirigirse ellos mismos, solos, sin tropas, salvo sus auxiliares y ayudantes más elementales, resolvieron dirigirse al Perú para reunirse con las tropas que debía enviarles el gobernador de Potosí. El 4 de agosto, ya en plena retirada hacia Potosí, se dividen en 3 grupos, es decir, ese grupo de Liniers y sus amigos se reúnen en 3 grupos. Después de 20 leves, esta gente en medio de la noche paran en un rancho y a las pocas horas son sorprendidos en medio de la noche por el teniente José María Urien y por su partida. Las otras 2 partidas también fueron capturadas. Todos sufrieron, todos estos prisioneros, junto con Liniers, sufrieron malos tratos, burlas, lastimaduras, además de ser absolutamente robados en todo lo que era y tenían de valor. A Liniers, una de las cosas que está atestiguada por varios que presenciaron ese hecho, le habían apretado las manos detrás de la espalda, a las pocas horas se le revientan las yemas de los dedos. Fíjense el trato que tuvo el Libertador de Buenos Aires. Y entonces uno se explica, lamentablemente, cómo puede ser que hayan estado 52 años enterrados en el más absoluto desconocimiento y que la Junta de Buenos Aires haya prohibido a la Iglesia Católica que se separan como su muerte o asesinato político como
en realidad habría que llamarse, porque no fueron juzgados por nadie. Bueno, esas son las cosas inexplicables que suelen ocurrir. Pasamos a la placa siguiente. El 26 de agosto, el 10 de agosto paran en los ranchos a 20 leguas de Córdoba. El 19 de agosto, ese teniente famoso, teniente Urien, fue relevado por el capitán Garallo, quien trató con mucho más decoro a los prisioneros. El 25 de agosto, un día antes de la muerte, del asesinato, hicieron noche en la posta de Gutiérrez, que dista 67 leguas de Córdoba y 101 leguas de Buenos Aires, bien ajenos, muy ajenos, que esta era la última noche de su vida. En esta posta lo esperaba un oficial y escolta de la tropa que había sacado de Buenos Aires el doctor Juan José Castelli, vocal de la Junta, que era el que comandaba esa tropa, o era el comisario político, si no era el que la comandaba. Al día siguiente, el 26 de agosto, en el día del fusilamiento, en la mañana del domingo, se recibió de ellos al coronel Domingo French. Después de las 10 horas, a poco más, delante de un paraje llamado El Puesto, distante a 3 leguas de la posta, los encontró el teniente coronel Juan Ramón Balcarce, que también salió de Buenos Aires acompañando a Castelli. Es en dicho lugar que Balcarce hizo quedar los equipajes con todas sus cargas y con los carruajes termina dirigiéndose a lo que será el último destino que vemos acá en el slide siguiente, que es al bosque de los papagayos, que es donde fueron fusilados. En ese tramo tan corto, creo que no llegaba a media legua, los prisioneros fueron llevados en esos carruajes o medios de transporte, ya no fueron en cabalgaduras pésimas, por supuesto que le habían sacado a Linieri a todos los prisioneros y le dieron seguramente caballos y monturas desastrosas a los prisioneros. Lo trataron, hay que leer estos documentos que fueron publicados por el Senado de la Nación con motivo del sesquicentenario de la Revolución de Mayo. Por supuesto, no son conocidos por el público ni el gran público. Cuando llegan a la posta, llegan al lugar con los coches y al monte de papagayos, de los papagayos, y que estaba cerca de la llamada 2 leguas de la posta llamada Cabeza de Tigre. Cuando llegan al bosque de los papagayos, se encuentran, dicen, a una tropa formada. ¿Quiénes formaban esa tropa? Se componía de 40 húsares del rey, todos extranjeros que habían desertado de los ingleses en las acciones de Buenos Aires. Es decir, esos 40 húsares del rey, vestidos con uniformes españoles, todavía, eran ex soldados disfrazados de españoles, eran ex soldados ingleses. Pues no se atrevieron, dice la historia, o la costumbre o la tradición, no se atrevieron a poner como fusiladores a españoles,
mandaronles bajar de los coches y conforme bajaban, le amarraban los brazos atrás de lo que solo fue exceptuado el señor obispo Orellana. Estando ya todos asegurados, se acercó el cruel Castelli y les hizo leer la sentencia concedida en estos términos. La Junta Suprema Gubernativa de las provincias del Río de la Plata ha determinado que dentro de 3 horas sean arcabuceados el general Liniers, el brigadier Concha, el coronel Allende, el asesor doctor Rodríguez y el tesorero Moreno. De paso hay que decir que al tesorero, tanto como a Liniers y al coronel Allende y al doctor Rodríguez, le desaparecieron las pequeñas alhajas que llevaban puestas y al obispo Orellana le desaparecieron pesos en plata y 30.000 pesos también en plata que un sacerdote de apellido Allende lo entregó al gobierno de Córdoba y que nunca nadie rindió ese dinero, ni nadie supo, ni quedó constancia dónde fueron a parar todos esos dineros, alhajas y demás, alhajas en el sentido de que eran pequeños o prendedores o gemelos o cadenas o medallas. Bueno, la orden de la primera junta la vemos acá en este slide 21. Yo en la publicación de Patria Argentina que les hice referencia al principio, lleva el título del escarmiento, pero en realidad ese es un título que le puse yo. Orden de la primera junta con la sentencia de muerte contra los conspiradores de Córdoba. Y dice así: los sagrados derechos del rey y de la patria, fíjense, rey y de la patria, lo mismo que la sentencia que les verbalmente les expresa Castelli a los prisioneros que iban a ser fusilados. Rey y de la patria. Los sagrados derechos del rey y de la patria han armado el brazo de la justicia y esta junta ha fulminado sentencia contra los conspiradores de Córdoba, acusados por la notoriedad de sus delitos y condenados por el voto general de todos los buenos. La Junta manda que sean arcabuceados don Santiago de Liniers, don Juan Gutiérrez de la Concha, el obispo de Córdoba, don Victorino Rodríguez, el coronel Allende y el oficial real, don Joaquín Moreno. En el momento que todos o cada uno de ellas sean pillados, sea cual fuese la circunstancia, se los ejecutará esta resolución sin dar lugar a minutos que proporcionasen ruegos y relaciones capaces debe ser la base de las capaces, acá hay de comprometer el cumplimiento de esta orden y el honor de vuestra señoría. Este escarmiento debe ser la base de la estabilidad del nuevo sistema y una lección para los jefes del Perú que se avanzan a 1000 excesos por la esperanza de la impunidad y es al mismo tiempo la prueba fundamental de la utilidad y energía con que llena esta expedición los importantes objetos a que se destina. Dios guía vuestra señoría, Buenos Aires, 28 de junio de 1810. Bueno, ustedes ven que toda la Junta firmó la
Liniers y de todos sus acompañantes. A finalizar la crónica breve, la crónica es más dura y es más larga sobre cada uno de los fusilados. Les quiero leer, entre otras cosas, un minutito, por favor. Sí, no hay problema. Lo que dijo, lo que expresó Liniers. A ver, un momentito. Sí. El obispo de Eliana, ahí en ese interregno que tuvo con Castelli, le pregunta que cómo se los condenaba a muerte sin oírlos, es decir, cómo se los condenaba a muerte sin juicio, que por qué se les privaba de los auxilios espirituales, como es la Sagrada Comunión, y se profanaba la festividad del día domingo, porque el 26 de agosto de 1810 cayó domingo. Cuando se le interrogó, French le dijo: calle usted, padre, que aún no sabe la suerte. Bueno, yo ya algo vamos a decir del teniente coronel French. Pero Liniers, en el momento que le ofrecieron para vendarle los ojos, le dijo al soldado: quita, nunca he temido a la muerte, menos cuando muero por mi fidelidad a la nación y al rey. Fíjense, muero por la nación y el rey. Qué extraño. Eran condenados precisamente por atentar contra la nación y el rey. Esta es la contradicción más grave que se encuentra en el nacimiento de lo que fue oficialmente el inicio de la gesta emancipadora o independentista el 25 de mayo. Uno es fusilado por defender a la nación o a España y al rey. Y los que lo fusilan en nombre del rey y de la nación y de la patria. Qué paradoja, ¿no? Qué terrible paradoja, qué contradicción. Estas contradicciones, discúlpenme, estimados amigos, estas contradicciones a la larga los pueblos la pagan. No, esto no es gratis. Estas cosas no, en la historia universal no son gratis. A la larga esto no puede salir mal, tan contradictoriamente. Fusiladores y víctimas mueren por lo mismo. Podrían haber buscado otro argumento, qué sé yo, no sé, no se me ocurre. Por eso tiene razón, que, imitando la Revolución Francesa probablemente, es que buscan el escarmiento y por eso lo citan en la orden de fusilamiento que emite la primera junta. Está mencionada la palabra escarmentar, escarmiento. ¿A quiénes? A las supuestas tropas que vendrían del Perú. Liniers, en voz perceptible, imploró el auxilio de María Santísima bajo el título del Rosario, que es Nuestra Señora de la Defensa y Reconquista de Buenos Aires, en la cual era muy devoto
y a la cual le hizo la promesa de que lucharía para expulsar a los ingleses de Buenos Aires. De ahí es que se traslada con esa motivación no solo profesional como militar, sino que no jura, es uno de los únicos militares que no juró fidelidad a los ingleses. Todos juraron, de paz, habría que eso. Hincado de rodillas y con la vista fija en los soldados que estaban con las armas preparadas, les dijo: ya estoy, muchachos. Me extraña esta palabra muchachos, creía que era una palabra más moderna del siglo XX o de fines del siglo XIX, pero no, esto lo dijo Liniers: ya estoy, muchachos. Y haciendo a este tiempo la señal, el oficial Juan Ramón Balcarce se hizo la descarga con impericia o perturbación de los soldados, que eran ingleses. Sin embargo, de los 6 tiros que le dirigieron, cayó en tierra con todas las señales de vida. Le dispararon 2 tiros más y no murió hasta que el teniente coronel French le disparó una pistola en la frente, un pistolazo en la frente. Lo remató, que es de costumbre cuando los fusilados no muertos por el acto de fusilamiento quedan todavía con vida. El que dio la orden, Juan Ramón Balcarce, al pelotón de fusilamiento, formado por ingleses, ese teniente coronel Juan Ramón Balcarce fue durante 2 años ayudante de Liniers en la gobernación de las misiones jesuitas. ¿Se acuerdan que le nombré? Que estuvo 2 años, 4 años, estuvo 4 años en las misiones jesuitas como gobernador militar delegado. Bueno, el ayudante, hay que haber sido jefe y tener relación con un ayudante para saber que el ayudante normalmente es un hombre de muchísima confianza, en que el jefe deposita muchísima confianza. Eso es en el uso de honor entre militares, por lo menos entre buenos militares. Bueno, Balcarce había sido ayudante de Liniers 2 años. Y el teniente coronel French cumplió las mismas funciones que Balcarce, pero en el transcurso de las invasiones inglesas, por lo menos de la Reconquista. Y en el proceso de la Reconquista y defensa de Buenos Aires, Liniers le ascendió 2 veces. Evidentemente debió haber sido un muy buen oficial, pero otra vez nos encontramos con esta paradoja. Qué cruel para esos hombres haber tenido que pasar por esa circunstancia de tener que dar el tiro de gracia a quien fue su jefe, porque fueron ayudantes, los dos, el jefe del pelotón y el que remató o dio el tiro de gracia, que fue French, los dos fueron ayudantes. Realmente es una prueba terrible y horrorosa dar ese tipo de órdenes o participar en ese tipo de órdenes. Bueno, esa es el terror que vivió, el terror incipiente de la Revolución de Mayo, con la muerte de los fusilados con Liniers y sus compañeros fusilados. Pero no quería dejar pasar esta paradoja de quiénes fueron los ejecutores finales de la sentencia de muerte, de Liniers, en este caso de Liniers, su jefe, el libertador de Buenos Aires, el primer, libertador de la Argentina. Ese
sus ayudantes fueron sus ejecutores prácticos, en última instancia. Bueno, esto a mí me conmueve porque fui jefe, tuve ayudantes y subordinados, y como también participé en una sublevación, no tuve la desgracia de que a mí me pasaran esas cosas, y ninguno de mis subordinados desertó, ni se sublevó, ni me amenazó. Este, Vaya a saber por qué circunstancia, pero eh, no son momentos fáciles, y por suerte tuve la lealtad de mis subordinados hasta después de retirarme del regimiento. Pero bueno, señores, esta es así nacimos los argentinos. En esta contradicción nos acunó esta contradicción, la sangre y estos afectos y estas obligaciones. Vaya a saber qué compromisos tenían estos hombres, qué pactos secretos habrían firmado, o habrían consentido, qué juramentos deben haber hecho para cometer tamaño acto, ¿no? Sin que se les mueva un pelo. Y evidentemente no se movió un solo pelo. Y así fueron fusilados estos patriotas, porque eran patriotas para España. Y era una contradicción, que morían por el rey y por la nación, y que eran fusilados por el rey y en nombre del rey de la nación. Mayor contradicción no puede haber en una revolución. Mayor contradicción no puede haber. Bueno, el problema, bueno, algo más escabroso, y que es un detalle, pero es muy escabroso. A los muertos dieron orden de ponerlo en una de las carretas que habían llegado vacías y que las habían vaciado de los equipajes, como he citado en la posta previa al llegar al Monte de los Papagayos. Ellos, en uno de esos carruajes, los tiraron ahí en los carruajes, y se comprueba que el brigadier Gutiérrez de la Concha, el que conducía el carro que llevaba a los muertos a la iglesia de Cruz Alta, que quedaría 3 o 4 kilómetros del lugar donde era el bosque de los papagayos, se da cuenta, o le dice otro que llevaría de auxiliar ahí en el mismo carro, que el coronel Gutiérrez de la Concha estaba vivo, que no había muerto. No sé si le habían dado o no el tiro de gracia, o lo habían cargado al carro sin estar muerto. Por supuesto, eso debió haber estado siendo conducido por algún soldado o algún suboficial, pero no creo. A lo mejor alguno de estos peones de estancia encargados de hacer esos menesteres más, más duros, ¿no? Entonces le dijo, déjelo, ya se va a morir. Ni siquiera tuvo la suerte de que le diera el tiro de gracia Gutiérrez de la Concha. Así que llegó a Cruz Alta, al costado de la iglesia, hicieron una fosa común, los desnudaron, no, perdón, los pusieron así sin identificación, todos juntos, y con eso se terminó el episodio del fusilamiento de Liniers y de sus compañeros. El cura del lugar, al día siguiente que se fueron
los revolucionarios y las tropas que merodeaban y anduvieron por esa zona, ordenó que se hiciera un pozo al lado de la iglesia. Era un religioso de la Orden de la Merced. Este religioso los hizo desenterrar a los cadáveres, les hizo una sepultura también mucho más amplia de la que tenían antes, todos amontonados y tirados así, uno sobre otro. Colocó todos los cadáveres con separación y poniendo una cruz a la cabecera, puso en el brazo derecho de ella, y es así, LRCMA. No es clamor como se dice. Son las iniciales de cada uno de los muertos en su jerarquía, para que puedan algún día sus familias recoger las reliquias de tan ilustres víctimas. Este virtuoso religioso desempeñó su ministerio rezándoles el oficio de difuntos y bendiciendo el terreno de la sepultura, pues la orden de Castelli le prevenía fuese sin pompa alguna. Bueno, cuando se supo en Buenos Aires el fusilamiento, la Junta mandó a sus ayudantes a dar órdenes en todos los templos de la ciudad que por ningún pretexto hiciesen exequias por alguno de los 5 difuntos. Y para colmo de todo esto, de la contradicción, fíjense, no sé si lo podrán leer, esto es una del doctor, del famoso doctor Mariano Moreno, que vino a ser las veces de el peor de los jacobinos en el Río de la Plata, en relación a Santiago de Liniers. ¿Y qué es lo que dijo en una oportunidad después de la muerte? El 9 de septiembre publicó en la Gaceta de Buenos Aires, 9 de septiembre de 1810, un hombre, Mariano Moreno, que estaba evidentemente exaltado. En ese manifiesto se dirige a sus ciudadanos, arrojando furiosos anatemas sobre Liniers. Un eterno oprobio cubrirá las cenizas de don Santiago de Liniers, y la posteridad más remota verterá execraciones contra ese hombre ingrato que por voluntaria elección tomó a su cargo la ruina y exterminio de un pueblo a que era deudor de los más grandes beneficios. Bueno, y ante la carencia de argumentos sólidos para justificar el terrible acto, en un paroxismo de irritación termina faltando burdamente y a sabiendas la verdad. El que recuerde los sucesos de esta capital en los 4 últimos años que han corrido, el que medite en los arroyos de sangre con que los patricios compararon la honra y glorias de don Santiago de Liniers, desdiciéndose de los versos que años atrás escribiera para esa oportunidad. ¿Cuáles son los versos que escribió elogiando don Mariano Moreno la victoria del día 5 de julio de 1807? Es un verso: canten la gran victoria, con que llenó de gloria el argentino pueblo, y el gran Liniers, triunfado, tienen del fiero inglés. Esta es la suma de las contradicciones. El 5 de julio de
en la defensa de Buenos Aires de 1800, y lo que publicó ese manifiesto reprobable que publicó en la Gaceta de Buenos Aires el 9 de septiembre de 1810. Esto está publicado, Santiago de Liniers, el héroe olvidado, por Alberto Carles, julio 5 de 2004. Bueno, yo, por supuesto, he participado fervientemente y con muchos esfuerzos, junto con muchos colaboradores de distintos sectores, aunque siempre fue recordar y dar homenaje, y homenajear la figura de Liniers y de los combatientes y de los muertos y heridos en la gesta de la reconquista y defensa de Buenos Aires durante, creo que son 25 años, desde 1994, creo. Celebrando, haciendo celebrar lo mejor posible la misa cantada, con órgano, con organista, con lo posible con soldados del ejército o de las Fuerzas Armadas, que permitieron que lo hiciera tanto en Santo Domingo como en la iglesia de San Juan Bautista, todos los 12 de agosto. Y sin embargo nos encontramos con esta paradoja. Menos mal que no he cumplido la voluntad de este hombre Mariano Moreno. Y al contrario, explícitamente la rechacé con mi acto, con mis actos y con mis intenciones religiosas y patrióticas. Bueno, lamento que esto haya sido no muy fácil de digerir para quienes no han tenido conocimiento total o parcial de estos hechos. Pero realmente solo quiero expresar como conclusión lo siguiente. Si la Argentina quiere ser lo que debe ser, acordándonos de esa máxima del general San Martín, serás lo que debas ser o si no, o nada serás. Ser lo que debe ser y no lo que los demás desean que sea. Es decir, es preciso reconocer en principio que el verdadero mito fundacional de la Argentina lo constituye la pieza o la obra El triunfo argentino en las invasiones inglesas y no el 25 de mayo de 1810. Lo que debió haber sido el himno nuestro fue el triunfo argentino. La aceptación de este hecho trascendental exige la previa reivindicación y merecido desagravio público y oficial de un extremo a otro del país de la memoria del héroe de la reconquista y defensa de Buenos Aires, don Santiago de Liniers, y de todos los argentinos que murieron, derramaron su sangre y combatieron en estas dos gestas. Ambos actos, genuinas muestras de amor, justicia y piedad hacia esos acontecimientos y personas gloriosas de nuestro pasado, no son otra cosa que la expresión más pura del amor a la patria. Reivindicado y desagraviado Santiago de Liniers y reconocido el verdadero mito fundacional de la Argentina, que es el triunfo argentino, como expresé, debemos reconstruir nuestras raíces y tradiciones indo-hispanoamericanas e identificar en el héroe de la reconquista y defensa
no solo la ejemplaridad de un magnífico eslabón que une las virtudes y valores de la España milenaria con la de la Argentina, sino también a nuestro primer padre de la patria, don Santiago de Liniers. Y con esto doy por terminado esta también homenaje, recordatorio y exaltación de esos héroes olvidados de la patria argentina.